¿Y si el verdadero villano nunca fue el caos, sino el exceso? ¿Y si la catástrofe no viniera desde afuera, sino desde dentro, silenciosa, lenta, irreversible? En esta narrativa serás invitado a mirar el mundo con otros ojos, quizás más oscuros, pero infinitamente más lúcidos. No hablaremos solo de Thanos, hablaremos de nosotros, de ti, de la civilización que se alzó como un milagro y ahora amenaza con convertirse en maldición. Así que prepárate para reflexionar, desconfiar y tal vez estar de acuerdo. ¿Y si todo lo que creías sobre el progreso estuviera equivocado? Antes de comenzar, espero que el botón de suscribirse al canal sea tan inevitable como el propio Thanos. Que le des un chasquido al like y comiences a ver más desde un ángulo del cuadrado. Lo llamaban loco. Loco por atreverse a proponer equilibrio en un mundo adicto al exceso. Loco por tener la audacia de mirar al abismo del futuro sin apartar la mirada. Pero a veces, la locura no es más que una lucidez para la cual nadie está preparado. Thanos no es un personaje, es un espejo, un símbolo mitológico de una verdad que nos persigue en silencio. Nos estamos multiplicando como células cancerígenas en un organismo que ya muestra señales de colapso. Construimos templos a la longevidad, prolongamos la vida como si fuera un fin en sí misma, olvidando que cada segundo extra tiene un costo. Celebramos cada nacimiento como un milagro y cada muerte como una tragedia, pero negamos el simple hecho de que la vida solo es posible dentro de un equilibrio delicado. No hablamos de eso, no queremos hablar de eso. Preferimos reírnos de un titán púrpura en el cine antes que admitir que quizás su lógica tiene raíces más profundas de lo que nuestro optimismo ciego está dispuesto a aceptar. ¿Y si la civilización estuviera colapsando, no con explosiones, sino con cunas, no con guerras, sino con filas interminables, con ciudades que se alzan sobre sus propios cadáveres ecológicos, con vidas que se acumulan como mercancía? La superpoblación no grita, susurra, disfrazada de progreso, y con cada avance médico, con cada nueva técnica agrícola, nos alejamos de la pregunta más incómoda de todas. ¿Cuántos humanos caben en el planeta Tierra antes de que la Tierra diga basta? Lo que llamamos civilización bien podría ser una fiebre, una elevación anormal de la temperatura planetaria causada por la proliferación descontrolada de una especie, la nuestra. Y como toda fiebre trae delirios, delirios de inmortalidad, de crecimiento infinito, de ciudades voladoras y colonias en Marte. El Homo sapiens, esa criatura que inventó a los dioses, se sentó en el trono divino, creó vacunas que desafían la selección natural, tecnologías que eliminan la escasez inmediata y estructuras sociales que premian la reproducción desenfrenada. Pero la pregunta que nadie quiere responder, ni siquiera formular, es ¿a qué costo? El cuerpo de la Tierra, que por milenios nos acogió como un huésped incómodo, ahora cruje. Sus océanos hierven, sus vientos gritan, sus bosques desaparecen como memorias en un cerebro que colapsa. Y mientras tanto, seguimos pariendo, consumiendo, soñando con lo infinito en un mundo finito. Thanos, el titán, con su solución brutal, no proponía el mal por el mal. Era un antiprofeta de una religión olvidada, el culto al equilibrio. Pero nos enseñaron que toda restricción es violencia, que vivir es un derecho incondicional, que más siempre es mejor. Y así bailamos sobre un lago de hielo delgado, escuchando la sinfonía de nuestra propia extinción. Porque el verdadero apocalipsis quizás no venga con truenos, sino con sonrisas y recién nacidos. Imagina una biblioteca infinita. Cada libro es una vida, cada estantería una generación. Al principio, los pasillos son amplios, silenciosos, casi sagrados. Pero con el tiempo, los libros no dejan de llegar. Las estanterías se multiplican. El espacio se estrecha. Pronto, ya no hay silencio, ni orden, ni lugar para caminar. Y lo que era templo se convierte en laberinto. La sabiduría acumulada se vuelve peso muerto. Ya no se puede leer, solo cargar. Así es la civilización actual, una acumulación descontrolada de existencias que ya no se justifican por sí mismas, sino que se repiten como un rito vacío. Nacer, consumir, sobrevivir, reproducirse. El pensamiento se estrecha,
el horizonte desaparece, la ética se disuelve en un mar de urgencias. Cada nuevo ser humano es un nuevo deseo, un nuevo consumo, un nuevo impacto. Pero, ¿quién se atreve a decir esto en voz alta? ¿Quién es el hereje que señalará al recién nacido y susurrará quizás tus obras? Ninguna ideología está preparada para esa pregunta, ninguna religión, ningún sistema político, ninguna utopía moderna. Todos bailan la misma danza de la esperanza ciega. Y mientras tanto, la biblioteca crece hasta colapsar sobre sí misma, sepultando los libros, borrando las historias, dejando solo el eco de una pregunta olvidada. ¿Era necesario todo esto? Hay una tragedia silenciosa en cada avance que celebramos. Con cada nueva cura, cada nueva vacuna, cada vida prolongada, ganamos tiempo, pero perdemos espacio. Y el tiempo sin espacio es una prisión. Las ciudades se vuelven cárceles verticales, superpuestas en concreto, donde la vida late no por libertad, sino por inercia. Nos multiplicamos como si el planeta fuera elástico, como si el aire se renovara hasta el infinito, como si el agua potable brotara eternamente de la misma fuente. Ignoramos la entropía, nos burlamos de la finitud, creamos sistemas económicos que se alimentan de la propia inflación de existencias. El PIB exige más cuerpos, más bocas, más ojos para ver anuncios, más dedos para hacer clic. Vivimos bajo el imperio de la cantidad. Ya no hay espacio para la calidad, para el silencio, para el vacío. El mundo se ha convertido en una colmena hiperactiva, donde el zumbido de la multitud encubre la pregunta que nos atormenta. ¿Cuándo fue que fuimos demasiado lejos? Thanos, en la ficción, presionó un botón, pero en la realidad somos nosotros quienes lo presionamos todos los días, con cada decisión inconsciente, cada defensa ciega de la vida por la vida misma, cada grito de derecho a existir que se niega a dialogar con el deber de preservar el todo. Nadie quiere matar a la mitad del universo, pero ¿quién está dispuesto a limitar su propio deseo? La ética moderna es una niña mimada. Enseña que todo está permitido, siempre que cause placer, que el sufrimiento debe evitarse a toda costa y que la vida es el bien supremo, inviolable, innegociable, infinito. Pero lo infinito no es un derecho, es una ilusión. El mundo natural, que funcionó durante milenios con un equilibrio casi litúrgico entre nacimiento y muerte, ahora está en ruinas, bajo el peso de nuestra moral inflada. Malthus fue ignorado, Foucault fue malinterpretado y Hans Jonas fue olvidado. Preferimos los discursos dulces de un futuro tecnológico que lo resolverá todo, como si la inteligencia artificial pudiera plantar bosques o fabricar océanos. Rechazamos la muerte como si fuera una aberración y no parte del ciclo, y en esa negación nos hemos convertido en parásitos con miedo a desaparecer. La verdad es cruel. Mantener vivos y activos a miles de millones de seres humanos en un planeta limitado exige sacrificar casi todo lo que no sea humano. El silencio del bosque, el vuelo del pájaro, el soplo del viento sobre el desierto, todo debe ceder ante el condominio, el centro comercial, la metrópoli. Nadie quiere ver, porque ver eso es admitir que nuestro valor supremo, la vida humana, podría estar destruyéndonos, que nuestra bondad sin límite es el caballo de Troya de la catástrofe, que Thanos tal vez no tenía razón, pero tampoco estaba completamente equivocado. El apocalipsis que imaginamos siempre es cinematográfico. Meteoritos ardientes, guerras nucleares, máquinas conscientes, zombies hambrientos. Siempre es algo externo, visible, dramático, algo que podamos combatir con coraje, héroes y bandas sonoras épicas. Pero el verdadero final quizás sea burocrático, tibio, casi aburrido, un colapso hecho de filas interminables, recursos racionados, cuerpos apilados en trenes abarrotados, ciudades sin cielo, un mundo donde cada centímetro cuadrado es disputado, cada gota de agua tiene un precio, cada respiración es medida, un mundo donde vivir será un privilegio y morir será un alivio. Y en ese escenario no habrá villano, no habrá Thanos, solo nosotros y la matemática
implacable de la existencia, porque el planeta no necesita odiarnos para deshacerse de nosotros, solo necesita seguir siendo lo que siempre fue, limitado, y nosotros empeñados en ser infinitos. El colapso demográfico no es ciencia ficción. Ya se dibuja en los horizontes de algunas ciudades, donde la densidad supera la dignidad, donde el individuo desaparece en la masa, donde el tiempo deja de ser humano y se convierte en estadística. Y aún así, seguimos celebrando el nacimiento como bendición ignorando la muerte como liberación. Somos prisioneros de la vida y nuestra celda es la superpoblación. Hay algo profundamente religioso en la negativa a hablar sobre límites, como si el ser humano, al alcanzar la razón, se hubiera convencido de que era el elegido, el ungido, el protagonista absoluto de la creación. Cada niño que nace es tratado como promesa, esperanza, luz, y de hecho puede ser todo eso, pero también es peso, consumo, emisión, impacto. Somos dioses frágiles caminando sobre un altar en llamas, adorando nuestra propia imagen reflejada en los vidrios de los rascacielos. Y mientras la tierra gime, respondemos con más partos, más celebraciones, más futuro. Pero el futuro, tal vez, ya no nos pertenezca. La tierra ya ha visto colapsos antes, civilizaciones que florecieron y se marchitaron como lirios bajo el sol. Los mayas, los romanos, los habitantes de la isla de Pascua, siempre la misma tragedia con vestuarios distintos. Ignorar las señales, idolatrar el presente, destruir lo que sostiene. La diferencia esta vez es que no hay a dónde huir. Ya no hay continente virgen, océano intacto, cielo libre. Lo tomamos todo y lo tomamos rápido, como niños que heredan una biblioteca mágica y, sin saber leer, arrancan página por página para hacer avioncitos. Ahora el suelo está cubierto de sabiduría arrugada y ya no hay aire para volar. No es el planeta quien nos necesita, es al revés. Pero lo olvidamos y eso quizás sea nuestra herejía final. La tragedia moderna no es la muerte, es la imposibilidad de morir en paz. Ya no morimos en silencio bajo un árbol, rodeados de mitos y estrellas. Morimos intubados, sedados, numerados. La muerte ha perdido lo sagrado, se ha convertido en un error médico, una falla técnica, una estadística indeseada. Y en la desesperación por evitar el fin, apilamos vidas como bloques de concreto, una sobre otra, hasta que la torre oscile. Y va a oscilar, porque la base es finita y el hambre es infinita. Los ríos se están secando, los insectos están desapareciendo, el suelo pierde vida como quien pierde memoria. Y aún así, defendemos la natalidad como un dogma. Llamamos egoísta al que no quiere hijos, llamamos natural al que tiene 7. Pero natural es la extinción, natural es el colapso. Lo que no es natural es vivir como si fuésemos inmortales en un ecosistema agotable. Estamos atrapados en una carrera loca donde el premio final es un planeta muerto. Y no hay línea de meta, solo agotamiento. Tal vez el mayor acto de amor hoy sea el acto de la renuncia. Renunciar a crear más peso, renunciar a expandir el caos, renunciar al mito de que más vidas significan más valor. Porque el valor de la vida no está en su multiplicación, sino en su profundidad. Y estamos vivos. Sí, pero cada vez más superficialmente. Las grandes narrativas de la humanidad siempre giraron en torno a la redención, el héroe que regresa, el imperio que resurge, la vida que renace tras la destrucción. Pero tal vez estemos entrando en una era donde no habrá regreso, ni héroe, ni recomienzo, solo continuidad. El alargamiento mecánico de una especie que ha perdido el sentido del propósito. Ya no sabemos por qué vivimos, solo sabemos que debemos seguir viviendo. Y así como un corazón que late por inercia tras la partida del alma, la civilización sigue funcionando sin sentido. Es en ese vacío que la idea de Thanos resurge, no como salvador, sino como espectro, un susurro incómodo que nos recuerda que el exceso es un veneno disfrazado de bendición. No necesitamos un chasquido para desaparecer, lo estamos haciendo lentamente a través del acúmulo de gente, de cosas,
de ruidos. Todo lo que está demasiado lleno acaba volviéndose sordo y la humanidad, repleta de sí misma, ya no puede escuchar el mundo que la creó. Los animales huyen, los vientos cesan, los árboles caen, pero seguimos aplaudiendo el nacimiento del próximo ser que heredará el vacío. La pregunta que se impone, como una sombra al mediodía, es: ¿cuánto falta para que el planeta sutilmente empiece a olvidarnos? ¿Y si ese olvido ya ha comenzado? ¿Y si la Tierra, esa madre silenciosa que todo lo soportó, finalmente ha comenzado a curarse de nosotros? Hay quienes ven eso como tragedia, otros como justicia, pero tal vez sea simplemente el curso natural de las cosas. No hay rencor en la entropía, ni moral en la extinción, solo equilibrio. Y es ahí donde Thanos regresa, no como villano ni como salvador, sino como símbolo, el arquetipo del límite, la metáfora del basta. Él no quería poder, quería silencio, quería espacio, quería un universo donde las estrellas pudieran brillar sin competencia, donde la existencia tuviera tiempo para respirar. Y nosotros seguimos negando el aliento, acelerando, creciendo, celebrando cada nueva vida como un trofeo, mientras olvidamos que el verdadero trofeo era el mundo antes de nosotros. Tal vez, al final de todo, no se trate de estar de acuerdo con Thanos, sino de escuchar lo que su figura nos obliga a confrontar: la posibilidad de que el verdadero bien no esté en salvar a todos, sino en saber cuándo detenerse, cuándo ceder el lugar, cuándo desaparecer con dignidad. Porque la civilización puede sobrevivir, pero ¿a qué precio? Si todo lo que queda es concreto, fila, ruido y cansancio. Tal vez el chasquido ya haya ocurrido, y tal vez, solo tal vez, haya sido merecido. Y ahora que todo ha sido dicho, o casi todo, quiero saber de ti. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Thanos era un monstruo o un espejo? ¿Estamos realmente viviendo el apocalipsis de la abundancia? Déjalo en los comentarios, porque este canal no existe para imponer verdades, sino para encender preguntas. Y si llegaste hasta aquí, ya lo sabes, pensar duele, pero ignorar es fatal. Así que suscríbete, activa la campana y comparte este video con quien aún cree que el mundo es lo bastante grande para siempre. Cuestionar no es imposible, cuestionar es necesario. Yo soy un ángulo del cuadrado.